Inge, buenas tardes. Buenas tardes con todos. No se puede ya. No se puede, ¿cómo será? Pues ya hay tus deberes. Porque tienes razón, primero estrenando y todo, y ya pues, no sé qué le van a tener. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar lo que es la clase de la semana 6. Voy a comenzar tomando lista. Por favor, me ayudan las personas que escuchen su nombre. Me ayudan contestando presente. Y este no es el curso. Déjenme buscar la lista. Ay, Dios. Bueno, déjenme ver dónde está. Paralelo de... Ya que estamos. Liceda Albarracín. Buenas tardes, Inge, presente. Buenas tardes. Héctor Alulema. Ariana Briones. Presente, Inge, buenas tardes. Alex Catucuamba. Presente. Diana Cueva. Presente, Inge, buenas tardes. Daniel Espinosa. Presente, Inge, buenas tardes. Diego Gordón. Presente, Inge, buenas tardes. Ramiro Huebla. Edwin Maigua. Rubén Mazapanta. Presente. Jorge Miño. Miguel Pachacama. Inge, buenas tardes, presente. Ángel Prado. Presente. Diego Quiña. Presente, Inge. Diego Quiña. Presente. Freddy Quispe. Presente, Inge, buenas tardes. Osvaldo Raza. Presente, Inge, buenas tardes. Edwin Sarabia. Presente, Inge, buenas tardes. Santiago Tipán. Presente, ingeniero, buenas tardes. Henry Tuapanta. Presente, Inge, buenas tardes. Eric Torres. Presente, Inge, buenas tardes. Ángel Villegas. Presente, profe. Luis Urita. Presente, ingeniero.
A ver los que faltan, a ver si ya se incorporaron. Ingeniero, buenas tardes. Héctor Alulema. Sí, por favor. Gracias, ingeniero. Ramiro Huebla. Edwin Maigua. Tres tortillas con huevo revuelto. Jorge Miño. Bueno, vamos ahora a continuar viendo. La anterior clase nosotros vimos lo que es la televisión digital, vimos sobre lo que es el marco regulatorio, vimos lo que es la adopción del estándar ISDB-TV, vimos el tema de ¿cómo se llama? El tema de cómo está en la actualidad la TDT, y vimos el tema del marco regulatorio y la normativa técnica, ¿no es cierto? Ahora nos falta para continuar y el tema de seguir avanzando sobre esto, sobre el marco regulatorio, es el apagón analógico. Con esto acabaríamos lo que es la parte regulatoria y cómo está la televisión digital en el país. Ramiro Huebla. Ya está en la lista. ¿Cuál va a ser el objetivo de la clase? Conocer el plan maestro para la transición a la televisión digital e identificar los protocolos y servicios de la comunicación digital. Entonces, vamos a ver ahora lo que es, bueno, lo conocen como apagón analógico, pero realmente es la transición a la televisión digital terrestre. En el 2018, el Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, el MINTEL, emitió el Plan Maestro de la Transición a la Televisión Digital Terrestre 2018-2021. Antes existía un Plan Maestro que era 2012-2017, el cual no se llegó a cumplir, por eso se emitió este Plan 2018-2021 para terminarlo en el 2023, lo cual creo que no se va a cumplir. ¿Cuál va a ser el objetivo de este plan maestro? Establecer las condiciones para el proceso de la transición al servicio de radiodifusión de la televisión digital terrestre, TDT, que garantice el derecho de los ciudadanos al acceso de la información, así como su universalización social y geográfica utilizando el estándar ISDB-TV internacional, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de este plan maestro? Establecer las condiciones para el proceso de la transición a la televisión digital terrestre. Ese es el plan el objetivo de este plan. Va a tener tres objetivos específicos. ¿Cuáles son? Incrementar la cobertura del servicio de la televisión digital terrestre a nivel nacional. Vimos cómo estaba la anterior clase, vimos el tema de cómo cuál es la situación actual de la televisión digital terrestre. Entonces vimos que un problema era el tema de cobertura. Entonces, una de sus estrategias va a ser ampliar la cobertura. ¿Qué más dice? Incrementar la preparación de la ciudadanía para el acceso al servicio de la TDT y el conocimiento de beneficios inherentes a la televisión digital terrestre. Otro problema que vimos, ¿no es cierto? El desconocimiento por la ciudadanía de lo que es la televisión digital terrestre. Y el tercero dice implementar nuevos servicios y soluciones inherentes a la TDT. Eso estamos hablando de temas de aplicativos y también del tema de alertas de emergencia que también nos permite la televisión digital terrestre. Vamos a ver las estrategias. El plan plantea tres estrategias específicas. La primera, fortalecer el entorno regulatorio y mejorar las condiciones que favorezcan el despliegue de infraestructura necesaria para brindar el servicio de televisión digital terrestre con calidad. Entonces, una estrategia es el despliegue de infraestructura. ¿Cuál es la otra? Fomentar mecanismos que permitan incrementar el acceso a los hogares preparados para la TDT e informar los beneficios inherentes del servicio, ¿no es cierto? El tema de difusión de las características y beneficios que tiene la televisión digital terrestre. Fomentar la implementación de nuevos servicios, soluciones propias del estándar ISDB-TV y sus innovaciones tecnológicas, ¿no? Entre ellas puede ser el 4K, el tema de alerta temprana, el tema de las emergencias. Entonces son las tres estrategias que se han planteado en el plan maestro de la transición a la televisión digital terrestre.
¿Cuál es la primera estrategia? Bueno, voy a volver a repetir, fortalecer el entorno regulatorio y mejorar las condiciones que favorezcan el despliegue de infraestructura para brindar el servicio de televisión digital terrestre. ¿Cuáles van a ser los interesados? Obviamente el Mintel, el Arcotel, el Comité Técnico para la Implementación de la TDT, de la Televisión Digital Terrestre, el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, el tema de operadores de televisión abierta, proveedores de infraestructura, organismos nacionales e internacionales, Ministerio de Ambiente y entidades de financiamiento nacional e internacional. Jorge Miño. Ya le pongo. Miño. Muchas gracias, Inge, disculpe. Ya. ¿Cuál es la línea de acción de esta estrategia? Va a tener una línea de acción que es el fomentar el despliegue de infraestructura para el servicio de televisión digital terrestre. ¿Cómo lo va a hacer? Como parte de las iniciativas y gestiones contempladas en esta estrategia, tenemos la siguiente: realizar seguimiento y ejecución de los convenios de cooperación suscritos con los gobiernos de Japón y Brasil. En el 2010, cuando se adoptaron lo que es el estándar ISDB-TV aquí en el país, se firmaron varios documentos de cooperación, tanto con Japón como Brasil. Entonces, hay que darle seguimiento, porque si no serían documentos que están en el limbo y no se toma ninguna carta en el asunto. Uno de ellos es la capacitación, ¿no?, por parte de Japón. Personal del Arcotel y del Mintel fueron a Japón y se capacitaron en la televisión digital terrestre en el estándar japonés. ¿Qué dice? Gestionar talleres de capacitación y transferencia de conocimiento, especialmente por Japón y Brasil, lo que les acabo de mencionar. Gestionar la colaboración y asesoría de expertos en TDT que coadyuve el proceso de implementación. Hay varios expertos a nivel nacional e internacional, ¿no? Hay expertos de televisión digital terrestre en lo que es la Escuela Politécnica Nacional, en lo que es la Escuela Politécnica del Ejército, que se especializan en la TDT, pero también hay gente especializada externos, ¿no es cierto? Promover acuerdos financieros con los diferentes organismos financieros de los diferentes países, tanto de Ecuador, Brasil y Japón. Coordinar en entidades multisectoriales estrategias que permitan el reciclaje de equipos electrónicos, lo que es la RAE, generados en el proceso de la migración a la TDT. Esto es importante, ¿no? Cuando se hace una transición de tecnología, siempre va a quedar, valga la redundancia, tecnología obsoleta, ¿no es cierto? La que vamos a reemplazar. Un ejemplo sería lo que son las televisiones. Tarde o temprano la gente va a adquirir los televisores modernos, ¿no? No van a seguir con un televisor en blanco y negro. Ya cuando fue en blanco y negro, ya la mayoría ya no tiene televisores en blanco y negro. Entonces, tarde o temprano van a pasar a lo que es con televisores que tengan este estándar. ¿Qué va a pasar? ¿Qué se genera cuando se cambia esa transición? Se genera residuos electrónicos. Entonces, una forma de tener un tema de reciclaje, o lo que se le conoce como economía circular, es el tema de que estos residuos electrónicos tengan un procesamiento que nos permita reciclar los componentes valiosos para generar nueva tecnología. Pongo un ejemplo, ¿no es cierto? Nosotros, tarde o temprano, vuelvo y repito, vamos a ir desechando los televisores antiguos. Entonces, estos, para que no vayan a los desechos comunes, podrían ir a fábricas especializadas en reciclaje electrónico, los cuales van a tener los componentes, van a sacar los componentes valiosos, como los metales, ¿no? La plata, el cobre, el oro, que tienen los componentes electrónicos, componentes, tarjetas que nos puedan servir para volver a ser componentes electrónicos. Entonces, ese procesamiento es un tema de elección, ¿no? ¿Qué componentes pueden servir y cuáles no? Cuáles ya se los desecho. Y con estos componentes que son ya reciclados, se generan nuevas tecnologías y se puede generar lo que son nuevos televisores, ¿no? Entonces, eso se llama economía circular, porque ustedes saben que la televisión y los equipos electrónicos tardan bastante en descomponerse, ¿no? Miles de millones de años, y son contaminación que se genera en el planeta y que afectan el cambio climático. Entonces, es un tema importante. Edwin Maiwa, ya le pongo. Edwin Maiwa, ya. Listo, entonces, pero para medir esta estrategia, tenemos que saber de dónde partimos, ¿no? ¿Cuáles van a ser los indicadores y cuál va a ser la meta? Los indicadores para esta estrategia.
Primero, el porcentaje de cobertura de la población con señales de televisión digital terrestre. ¿Cuál es el porcentaje que tenemos? Nosotros hablamos en la anterior clase que tenemos un 54%. Porcentaje de estaciones públicas, privadas, comunitarias que brindan el servicio de televisión digital terrestre. ¿Cuánto tenemos, no? Vimos la anterior clase que era del 5,4%. Entonces, esa es la línea base. ¿De dónde vamos a partir? ¿Qué dice la línea base? Hasta el mes de mayo de 2018, de acuerdo a información proporcionada por el Arcotel, el 5,47 de las estaciones de televisión abierta brindan el servicio de la TDT. ¿Se acuerdan que vimos, no? Que el 5,4 había migrado a una señal digital, en un formato digital. Entonces nos falta por migrar el resto, ¿no? Que sería aproximadamente 94,6, ¿no es cierto? Por ciento de estaciones que faltan a migrar. ¿Qué más dice? Lo cual corresponde a una migración del 29,41 de concesiones, 25 de 85. Es diferente las concesiones a las de estaciones. También les expliqué en la anterior clase. Adicionalmente, se cuenta con una cobertura poblacional del servicio al menos de una señal TDT de aproximadamente el 54%. También vimos que la cobertura de la televisión digital terrestre es del 54%, comparado con la televisión analógica que es del 93%. ¿Cuál es la meta, no? Hasta el 2021. ¿Cuál es la meta que plantea este plan? Obtener el 66% de la población cubierta con señales de televisión abierta en formato digital hasta el 2021. Pasar del 54% al 66% hasta el 2021. ¿Qué más? Obtener el 15% de estaciones que brinden el servicio de televisión digital terrestre hasta el 2021. Pasar de 5,4 al 15% hasta el 2021. Entonces, eso es lo que se plantea como meta para aumentar la cobertura y así ir aumentando para luego realizar lo que es el apagón analógico. No sé si tienen una pregunta de la estrategia número 1. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? Fácil, ¿no? No es complicado. Vamos a ver ahora lo que es la estrategia número 2. Fomentar mecanismos que permitan incrementar el acceso de los hogares preparados para la TDT e informar los beneficios inherentes al servicio, ¿no? Incrementar el acceso a la TDT en los hogares y también informar de sus beneficios, lo que desconoce la ciudadanía. ¿Qué dice? ¿Cuáles van a ser los interesados? El Mintel, ya no está el Arcotel porque ya no es nada técnico, ¿no? El Comité Técnico para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre, operadoras de televisión abierta, el Ministerio de Industria y Coproductividad, el Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador, academia, instituciones de investigación y capacitación, Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, lo que es el BIES, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, proveedores de televisores, población ecuatoriana, organismos nacionales e internacionales relacionados con el proceso de la implementación. ¿Cuál va a ser? Este tiene dos líneas de acción de la estrategia número 2. ¿Cuál es la línea de acción número 1? Desarrollar medidas destinadas a favorecer la adquisición de equipos receptores de TDT con énfasis en la población de extrema vulnerabilidad o estimular la oferta de terminales de la TDT a través de importadoras, comercializadoras e industria de ensamblaje. ¿Se acuerdan que les mencionaba que un problema es que la mayor parte de la población no tiene aún los equipos o las televisiones o menos aún el set-top box que les permitan recibir la señal en un formato digital? Entonces, eso sería un problema que tenemos en la actualidad. Entonces, ¿qué busca esta línea de acción, esta estrategia? Fomentar la adquisición de equipos y receptores a la población de extrema vulnerabilidad, a los que son los más pobres del país. Yo les ponía un ejemplo, ¿no es cierto? Para mí, ¿qué sería eficaz? A las personas que reciben el bono de desarrollo, que son alrededor de un millón de personas en el Ecuador, a esas personas yo les daría los set-top box, les daría el set-top box y les descontaría $1 del bono de desarrollo. Si el set-top box vale $40, les descontaría en 40 meses. Entonces, ¿yo qué hago, no? Regresa la inversión que hago en los set-top box, pero y aparte aumento lo que es la penetración de los equipos con televisión digital. Entonces sería una estrategia que a mí se me ocurre, ¿no? Pero el gobierno tiene otras estrategias. ¿Qué dice? Por otro lado, como parte de iniciativas y gestiones contempladas, se citan las siguientes en este plan. ¿Cuál es el plan que citan?
como estrategias, realizar el acercamiento correspondiente con el COMEX para proporcionar una disminución arancelaria para decodificadores y televisores para la TDT. Entonces, el COMEX es el Ministerio de Comercio Exterior, lo que era antes, ahora es como el Ministerio de Productividad y Comercio Exterior, le cambiaron el nombre. Ellos son encargados del comercio y poner los aranceles en tema de comercio. Entonces, ¿qué se busca con el COMEX? Que bajen los aranceles a los decodificadores y televisores. Lo que no pasa, bueno, ya está pasando ahora, pero antes, ¿qué pasaba, no? Nos íbamos a Colombia, comprábamos un televisor y sin saber que el formato de Colombia es diferente al nuestro. Ya utilizan el estándar europeo. Entonces, tarde o temprano, cuando ya se haga la transición, aquí va a dejar de funcionar lo que es la televisión digital terrestre. Entonces, ¿qué se busca? Bajar los aranceles para que sean accesibles a la ciudadanía, ¿no? Que puedan adquirir un televisor con este estándar o en su defecto adquirir los decodificadores que permitan recibir la señal. ¿Qué más? Gestionar con el BIES posibles mecanismos de financiamiento para equipos receptores de la TDT, como serían préstamos, ¿no? Los préstamos quirografarios. Pero ¿qué pasa con el BIES? Que tendrían que ser personas que trabajen y que sean aseguradas, ¿no? El seguro social. Los que son de extrema pobreza no van a estar asegurados, entonces esta idea no cubriría a ellos. Entonces mejor vendría por el bono de desarrollo. ¿Qué más? Coordinar con entidades multisectoriales la fijación de precios asequibles y competitivos de equipos receptores en beneficio del consumidor. ¿Cuál es la línea de acción 2 de esta estrategia? Informar y preparar a la ciudadanía para la transición de la señal de televisión analógica a la digital. Una era adquirir más equipos, ¿no? De televisión digital. Y la otra es informar a la ciudadanía de los beneficios de la televisión digital. ¿Qué nos indica? Gestionar desarrollos de productos audiovisuales, realizar campañas de difusión a nivel nacional y local, lo cual yo no he visto, realizar capacitaciones y promociones en empresas pymes, instaladoras de antenas, recepciones o venta de equipos de servidores de instalación, realizar campañas publicitarias de radio, televisión, prensa y redes sociales, lo cual tampoco yo he visto que lo realicen. Difundir videos informativos y de preparación a través de televisores y monitoreos de infocentros, a través de centros informativos para la población. Esto sí lo hacen, ¿no? En los infocentros está un monitor que informa la transición a la televisión digital terrestre. De igual forma, en el Mintel, cuando ustedes entren al Mintel, hay una pantalla grande donde también informa. Difundir videos informativos y capacitación a través de la red InfoChannel de la SECOM. Realizar telemarketing con mensajes personalizados a la ciudadanía. Tampoco he visto. Coordinar talleres de capacitación sobre la TDT en centros educativos e infocentros. Esto sí lo realizan, pero no es que llegan a la gran parte de la ciudadanía, ¿no? Aún es un grupo muy pequeño donde se llega con estos talleres educativos en centros educativos e infocentros. ¿Cuáles los indicadores? Igual debemos tener una línea base y cuál es la meta, ¿no? Hasta el 2021. Los indicadores, el porcentaje de decodificadores entregados a hogares en extrema vulnerabilidad, porcentaje de hogares preparados para la TDT, porcentaje de hogares que conocen sobre el proceso de implementación de la TDT. Línea base, en el 1.221 decodificadores donados por Japón. No se han entregado hasta ahorita, yo no he escuchado y no he visto que hayan entregado ningún decodificador de los que tiene el Mintel. De acuerdo con la información de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del ENENDU, del INEC en junio del 2017, el porcentaje de hogares totales preparados para la TDT es del 16%, ¿no es cierto? Ya hablamos que era el 16%. Los hogares, por si acaso, están conformados por 4 personas, papá, mamá y 2 hijos. Y el porcentaje de conocimiento sobre la TDT es del 6%, bajísimo, ¿no? Yo pensaba que eran más, ¿no? Les comentaba en la anterior clase que el 60% no debe desconocer. Quiere decir que el 94% de la población desconoce de la televisión digital terrestre. Meta, entregar el 100% de los decodificadores donados por Japón, especialmente para hogares en extrema vulnerabilidad hasta el año 2021. Espero que lo hagan. Aún los tienen embodegados esos equipos ahí en el Mintel. Alcanzar un 80% de hogares preparados para cada fase, tomando en cuenta un margen de tolerancia definido por tal efecto. Entonces, quieren pasar del 16% al 80%, dependiendo cada fase. La fase vamos a ver que tenemos 4 fases para la transición. Dependiendo cada fase, dice alcanzar el 80%. Entonces, esa es la meta
que se plantea hasta el 2021. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Alguna consulta? ¿Todo claro? ¿Se entendió todo? ¿No se entendió nada? ¿Alguna duda? Ya, entonces continuemos. Estrategia número 3, fomentar la implementación de nuevos servicios, soluciones propias del estándar ISDB-TV y sus innovaciones tecnológicas. ¿Quiénes van a ser los interesados? El Mintel, el Arcotel, y es algo técnico, ¿no? La CENACIT, el Comité Técnico para la Implementación de la Televisión Digital Terrestre, proveedores de infraestructura y equipamiento, academia, instituciones de investigación y capacitación, Servicio Integrado de Seguridad, el ECU 911, organismos nacionales e internacionales relacionados con el proceso de la implementación de la TDT. ¿Cuáles las líneas de acción? Tenemos que fomentar el desarrollo tecnológico de nuevos servicios y contenidos. Uno de ellos es la implementación de sistemas de alerta de emergencia. Esto es el tema de alertas de emergencia a través de la TDT. Propuesta de implementación de sistemas de alerta de emergencia a través de la televisión digital terrestre. Propuesta de regulación para la inclusión de características de recepción de alertas de emergencia para los televisores. Decodificadores, dispositivos móviles. Como pueden ver, aún no hay una regulación para eso. Desarrollo del equipo de consola que se instalará en el organismo competente para la emisión de alertas de emergencia. Esto será el ECU 911, es el encargado de las emergencias, ¿no? Desarrollo del servidor que se instalará en el o los canales de televisión que emitirán la alerta de emergencia a través de sus señales digitales, incluyendo el hardware y el software correspondiente. No sé si conversé con ustedes sobre el canal de retorno y sobre cómo funciona el tema de las emergencias. No sé si yo ya les había explicado el tema del canal de retorno de la TDT. Creo que sí les expliqué, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No, profesor. No. No. A ver, entonces aquí me va a tomar un poquito de tiempo porque esto sí nos sirve conocerlo. Vamos a ver cómo es esto, ¿no? Cómo funcionaría la TDT, cómo funcionaría el de alerta de emergencia y cómo funcionaría el canal de retorno para las aplicaciones interactivas. ¿Sí ven la pantalla en blanco? ¿Sí, Sí, ¿me pueden profe. confirmar? Ya. Sí. Entonces aquí está la antenita, ¿no? Tenemos la antenita, la torre y la antena, ¿no es cierto? Aquí tenemos la torre, la antenita, etcétera, ¿no es cierto? Aquí tenemos el televisor. Y aquí tenemos el set-top box, ¿no es cierto? El set-top box va a tener una antenita, ¿no? El que se conecta a la antena y aquí se recibe la señal digital. Y aquí vamos a tener las aplicaciones, ¿no es cierto? Podemos tener las aplicaciones interactivas. Y yo me pongo aquí las aplicaciones interactivas en la pantalla. Voy a poner una aplicación interactiva muy fácil para que se entienda, ¿no es cierto? Yo puedo hacer una aplicación para decir, para ver qué ciudad del país es más turística. Puedo decir Guayaquil, Quito o Cuenca. Fácil, ¿no? Una aplicación, digo, por favor, usted vote con su control, ¿cuál ciudad le parece que es más turística? ¿Cuál ciudad le gustaría a usted visitar? Etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto es una aplicación que está corriendo. Aquí la señal se baja a la televisión digital, está aquí la imagen, ¿no es cierto? Aquí está la imagen. Aquí está la imagen de la película, de lo que sea. Sobre la imagen corre la aplicación digital. ¿Cómo es el canal de retorno? El canal de retorno es a través del Internet, lo que es a través de un puerto que tiene un puerto Ethernet que se conecta a la nube de Internet. Aquí podemos tener cualquier tecnología, ¿no? Esto de aquí podemos tener cualquier tecnología. Esto puede ser GPON, puede ser HFC, puede ser un medio inalámbrico,
puede ser una red ADSL, etcétera, ¿no es cierto? Esto es la conexión a Internet. ¿Qué vamos a tener para que funcione esto? Si yo hago una aplicación que no soy de un canal, yo no soy de un canal. Yo tengo aquí mi servidor conectado al Internet. Entonces, cuando yo realizo la votación, el camino va a venir por aquí, ¿no es cierto? El camino viene por aquí y se genera aquí en la base de datos, donde vamos a almacenar lo que es las votaciones que yo hice. Y para poder visualizar, ¿yo qué necesito? Un servidor web, ¿no es cierto? O un web server, donde vamos a poder visualizar la votación que tenemos a través del Internet. Esa es una forma para la comunicación interactiva. Así funciona el tema de las aplicaciones interactivas cuando se hace una tesis. Pero hay otras maneras también que podemos funcionar. Cuando ya es propio de la televisora, ya no es de alguien que un usuario o alguien privado, sino de la televisora, aquí necesitamos estos equipos ya son por parte del propietario de la televisión, y aquí necesita otro equipo que se llama el gateway. Este es un gateway. Este es un gateway que me va a permitir conectarme aquí al servidor de aplicaciones, y este puede volver a conectarse hasta acá. Así puede ser. Entonces, así es el canal de retorno. ¿Por qué? Les pregunto, ¿por qué vamos a tener este gateway? ¿Por qué será necesario tener este gateway? ¿Alguna idea? ¿Alguien? La puerta de enlace al canal. Bueno, si hablamos de redes, gateway le conocen como puerta de enlace, pero voy a hacer otra pregunta, ¿no? Aquí son ceros y unos y ceros, ¿no es cierto? Y aquí también son ceros y unos. ¿Estos dos tecnologías hablan lo mismo? ¿O cuál es la tecnología que se comunica la aplicación? ¿Qué stack de protocolos utiliza el Internet? IP, protocolo IP. ¿No es cierto? IP, lo que es TCP sobre IP. ¿Y la televisión digital? ¿Qué protocolos utiliza? MPG2 y APG. Eso, correcto. Primero alguien que me contestó y me entendió las clases. No he arado en el mar. He preguntado a todos los cursos y nadie me entendió. MPEG-2. Estos dos mundos de aquí son totalmente distintos. Es como que aquí yo hablo chino y acá hablo alemán. Entonces, aunque son digitales, son totalmente diferentes. ¿Qué me hace el gateway, no? Poder transformar la información al formato que yo necesito. Cuando la televisora quiere hacer sus aplicaciones, ¿no? No es de una forma individual, sino un tema de la aplicación, ¿no? Una televisora quiere hacer una encuesta de cuál canal es mejor o qué le parece Coavisa. Entonces, ellos hacen y hacen su comunicación así. Podrían hacerlo así. Porque si no, si hacemos ya una comunicación solo privada, sería hasta aquí, ¿no es cierto? Esto no habría. Entonces, así es como funciona el canal de retorno. ¿Se entendió esta parte? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No se entendió? ¿Sí se entendió? Ya. ¿Cómo funciona, en cambio, el tema de las de alerta? Esto es de aplicaciones, ¿no es cierto? Esto es el tema de aplicaciones. ¿Cómo funciona el tema de... ¿Cómo funciona, en cambio, el tema... Pongamos hasta aquí ya. Borremos solo esto. ¿Cómo funcionaría el sistema de alertas, ¿no? De alertas. En cambio, el sistema de alertas
yo tengo aquí un servidor en mi canal. Este servidor se va a conectar a través de una red de datos al EQ911, donde está el equipo centralizado, ¿no es cierto? El que va a emitir la alarma. Entonces, este viene aquí, y este emite la señal acá hacia el televisor. Este es el camino. Pregunta, si yo emito el sistema de alerta de emergencias, ¿necesito el canal de retorno? No. No, no es cierto. ¿Por qué? ¿Qué me va a salir, no? Si hay un tsunami. Alerta, hay un tsunami, por favor, va a salir en la pantalla, por favor, evacúe las zonas costeras, vaya a zonas altas. Yo, lo primero que va a hacer es salir corriendo, no va a estar poniendo sí, no, ni nada. Entonces, no, ahí no se utiliza el canal de retorno, sino es una sola vía de comunicación a través del medio inalámbrico. Entonces, esto es lo que hay sobre el tema de alerta temprana. ¿Quién emite la alerta? El EQ911, pues. Entonces, el EQ911 al emitir el tema viene desde aquí la señal. Así es como funciona el tema de la transmisión de lo que es el tema de alertas. No sé si tienen alguna pregunta. No, profe. No, Inge. Listo, entonces, continuemos. Vamos a ver ahora lo que hemos mencionado. ¿Qué más nos dice? Dice el Jinga, ¿no? El Jinga es un aplicativo que nos sirve para desarrollar las aplicaciones, la que hemos visto. Fue desarrollado en Brasil. Como saben, la normativa no nos prohíbe en realizar ningún tema de prohibiciones de aplicaciones. Se puede hacer en el número de aplicaciones las que ustedes deseen, que estén enfocadas en lo que ustedes crean, ¿no? Telesalud, teleeducación, teletrabajo, etcétera. Cualquier cosa se puede hacer a través de las aplicaciones. Entonces no hay ningún problema en eso. Investigación y desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas para la TDT. Con el fin de procurar que se brinde un servicio de calidad a la población, se analizará la factibilidad técnica, económica, social, entre otras, para que se implementen todas las innovaciones que se desarrollen del estándar ISDBT internacional, especialmente en lo relacionado con la mejor calidad de imagen y sonido, con el posible advenimiento de las señales 4K o desarrollos posteriores como data broadcasting, entre otros. Entonces, ¿qué es lo importante, no es cierto? Ya, como ustedes vimos en la norma técnica, nosotros podemos transmitir canales en estándar y canales en HD. Eso permite la norma y el estándar. Pero a futuro ya se está hablando del 4K, ¿no? Ya siendo un formato digital, ya es más fácil, ¿no? Se abre el mundo, las puertas de las comunicaciones digitales y todo lo que nos permite hacer. Ya en la actualidad estamos hablando del 4K, lo que es el Full HD. Entonces, a futuro ya sería un tema que se va a innovar, ¿no? Más que seguro que aquí el próximo paso es el 4K. Otro es del data broadcasting, ¿no? Ustedes saben que se transmite en broadcasting. Entonces, la información podría transportarse de una manera de data broadcasting. Unida, yo lo que pienso que unida con lo que es el mundo IP, esto va a permitir que ya nos comuniquemos a través del televisor a cualquier parte del mundo, porque vamos a tener una salida a internet. Entonces, a través del televisor también vamos a poder comunicarnos con todo el mundo. Eso sería el futuro que yo pienso también. Entonces, hay varias posibilidades. Son, como bien dice ahí, posibles advenimientos de tecnología, ¿no? Entonces, que podrían darse a futuro ya, siendo en una forma digital. ¿Qué más dice? Adicionalmente, entre las iniciativas y gestiones contempladas con organismos nacionales e internacionales, se cita de manera indicativa los siguientes: convenios interinstitucionales con la academia y centros de investigación, lo que hacen las tesis, ¿no? Hay tesis que hace la Politécnica Nacional, la ESPE, la Universidad de Cuenca, la Universidad de Israel también tiene algunas tesis de aplicaciones interactivas. Establecer alianzas y convenios sectoriales para realizar pruebas con nuevos servicios y nuevas soluciones tecnológicas.
Esto sí no se ha avanzado mucho, no hay indicadores, el plan tampoco lo menciona. Lo que nos dice es que el porcentaje de implementación del sistema de alerta, la línea base dice que se efectuaron varias pruebas de emisión y recepción de alertas de emergencia de la TDT en el mes de julio del 2018, en el cual se realizó una simulación real a través de un canal de televisión que transmite en formato digital. Yo, la primera vez que ya vi lo que es un sistema de alerta por la TDT fue en el 2010. Entonces ya van bastantes años y vuelven a hacer pruebas 2018. Entonces, ¿cuándo se va a realizar realmente? ¿Cuándo va a funcionar? Cuando ya hagamos todo el apagón analógico, para que ya lo entiendan, ¿no? Aunque no deberíamos llamarlo así, pero cuando ya se haga el apagón analógico es cuando realmente se va a implementar lo que es el tema de emergencia. El tema de emergencia. Porque si no tenemos la TDT, ¿cómo vamos a implementar el sistema de alertas? No sería algo ilógico. ¿Cuál es la meta? Transmisiones de alerta de emergencia en todo el territorio nacional con cobertura de TDT. No nos dice nada más, ¿no? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo será la fecha? Nada. Entonces no tenemos mucho, sino no hay ni un año de estimación sobre eso. Listo, no sé si tienen alguna pregunta sobre la estrategia número 3. Listo, entonces continuamos. Modos de transmisión. Para proponer a una transmisión a la TDT de forma ordenada, se definen dos modos de transmisión, lo que es el simulcast y el dualcast. Hay que entender, ¿no? La TDT se transmite en broadcast, la TDT, ¿no? La tecnología como tal es una tecnología de broadcast, por si acaso, es broadcast. Pero para la transición hay dos métodos, el simulcast y el dualcast. Hay dos métodos. No es cómo se transmite, sino cómo se va a realizar la transición. Hay que entender bien estos dos términos. No es cómo se transmite. La TDT se transmite en broadcast. ¿Qué es el simulcast? Para que se entienda, el simulcast es cuando un canal puede transmitir tanto el formato analógico como en formato digital al mismo tiempo. Eso quiere decir el simulcast. Que yo, para hacer la transición, voy a tener un canal en analógico y un canal digital. Eso es el simulcast, que al mismo tiempo pueden funcionar los dos sistemas. ¿Qué nos dice? Hay tres formas de funcionamiento. Las personas naturales o jurídicas que tienen una concesión, autorización vigente de un canal analógico en la banda VHF. Banda VHF son los canales grandes, ¿no? Gamavisión, Ecuavisa, Teleamazonas, ¿no es cierto? Ellos son banda VHS. Podrán solicitar un canal temporal en la banda UHF para garantizar la transición a la TDT. Entonces, ellos también tienen un canal temporal en la banda UHF, lo que pasa es los canales, ¿no? La mayoría de los canales de la VHF. Transmiten en analógico y transmiten digital, ¿no es cierto? Ya, transmiten analógico en VHF y transmite en digital en lo que es UHF. Como Ecuavisa, ¿no? Tiene su canal en VHF y su canal en UHF. ¿Qué más? Las personas naturales o jurídicas que tienen una concesión, autorización vigente de un canal analógico en la banda UHF, pongamos el ejemplo, RTU. RTU transmite en la banda VHF. Podrán solicitar un canal digital temporal en la misma banda UHF para garantizar la continuidad del servicio. Entonces, yo puedo solicitar lo que es, si soy RTU, puedo solicitar otra banda para transmitir el canal digital. Pueden ser canales adyacentes. ¿Por qué canales adyacentes? Porque en la televisión digital no hay la interferencia que causa la televisión analógica. Entonces, no se causa interferencia por los intervalos de guarda, por los sistemas que se establecen. Entonces, también por ser un formato digital, no se pueden utilizar canales adyacentes sin que existan interferencia entre ellos. ¿Qué más? Las personas naturales o jurídicas que tienen una concesión, autorización vigente de un canal digital podrán solicitar la autorización temporal de un canal analógico para garantizar la continuidad del servicio. Entonces, si yo ya soy un canal nuevo y ya quiero entrar de una vez en formato digital, lo puedo hacer. Pero puedo solicitar aparte un canal analógico para no quedarme sin servicio por alguna razón, ¿no es cierto? Entonces puedo continuar con el formato analógico. Eso es simulcast. Para que se entienda, no es el método de transmisión, sino
es la forma como se va a hacer la transición a la televisión digital. De ahí existe lo que es las transmisiones de señales dual cast. Esto quiere decir que yo puedo transmitir tanto en formato analógico como en formato digital en el mismo canal, en la misma frecuencia, pero por intervalos de tiempo. Esa es la diferencia, que no se transmite al mismo tiempo, sino por intervalos y en el mismo canal. Eso es lo que es dual cast. Las personas naturales o jurídicas que tienen una concesión, autorización definitiva de un canal de televisión abierta en la banda UHF, podrán realizar transmisiones de señal de televisión analógica y digital en su mismo canal, asignando en diferentes horarios. Un ejemplo, ¿no? De las 6 de la mañana hasta las 6 de la noche en analógico, de las 6 de la noche hasta las 6 de la mañana en digital. Entonces, puedo tener en dos formatos. Me permite poder hacer ese sistema. Las transmisiones en dual cast de televisión analógica y digital se realizarán de acuerdo a disposiciones que el Arcotel determine para cada área de operación y no podrán exceder el plazo establecido para el cese de las señales analógicas. Cuando ya existe el cese o el apagón analógico, si lo quieren entender así, ya no pueden continuar con ese formato. Bandas de frecuencias, ustedes saben, la banda de frecuencias en el Ecuador para la TDT es la banda UHF, pero adicionalmente se identifica las bandas de VHF correspondientes a canales del 7 a 3 para la transmisión de TDT y su uso estará sujeto a desarrollos futuros que se realicen en la norma, ¿no? Si hay un desarrollo futuro del estándar ISDBT para dar formato 4K, entonces en el Ecuador, ¿qué bandas o qué canales se utilizan? Del 7 al 13 en la banda VHF. Entonces, esas son las bandas que yo puedo utilizar. Por otro lado, durante el periodo de simulcast era que yo puedo funcionar al mismo tiempo, ¿no es cierto? Tanto en analógico como en digital. Se utilizarán los canales adyacentes y los canales principales del servicio de televisión analógica en la banda del canal 14, 15 y desde el 21 al 51 dependiendo de la disponibilidad existente. Entonces, quiere decir que yo puedo tener en analógico y digital y pueden ser adyacentes. No hay interferencia entre lo que es analógico y digital. Son dos tecnologías totalmente distintas y no se va a causar interferencia. En la tecnología digital nunca le va a causar interferencia a la analógica y la analógica tampoco a la digital. Entonces, no existiría interferencia. ¿Qué más nos dice? Asignación de canales. Se propenderá o se dará mayor factibilidad a redes de frecuencia única. ¿Se acuerdan que las redes de frecuencia única eran las que utilizaban un mismo canal todos los transmisores, una misma frecuencia? Pero en áreas de operación donde no existiera disponibilidad de canales y de acuerdo con las condiciones geográficas que así lo permitan, las asignaciones de canales para TT se realizarán con canal adyacente, con redes de frecuencia múltiple, lo que pasaba en la comunicación analógica. Y aquí está el cronograma, cómo se piensa según este es el plan maestro que está en la actualidad y que es el que está funcionando, ¿no es cierto? Este es el actual. ¿Qué dice este cronograma? Dice que la fase 1 será para áreas de operación zonales de estaciones cuya cobertura incluya la ciudad de Quito hasta el 17 de mayo del 2020. Estamos 14, faltan 3 días para el apagón analógico aquí en Quito. No se va a cumplir. En 3 días no vamos a cumplir lo que tenemos que hacer. Entonces, ya de aquí ya no se cumplió. Dice que para la fase 2, para Guayaquil, el 9 de julio. Para zonas, para áreas de operaciones zonal de las estaciones que al menos cubran una capital de provincia, cabecera, cantonal o parroquia con población entre 1.200.000 habitantes, el 3 de junio del 2022, y menores a 200.000 habitantes hasta el 2023. Como pueden ver, ya el primero de aquí ya no lo cumplimos. Por ende, el resto, cuando hacen un tema de un proyecto o gestión de proyectos, si se atrasa una fase, se atrasa todo, ¿no? Entonces, no lo vamos a cumplir. Entonces, me imagino que el Mintel sacará otro plan, ¿no? Me imagino que sacaría el tercer plan. Entonces, eso es como está en la actualidad. Inge, disculpe, ¿puedo hacer una pregunta? Claro, cualquier otro.
No comprendí la diapositiva anterior en la que nos decía acerca de las bandas de frecuencias de VHF, porque una de las preguntas del cuestionario ¿Está? precisamente fue que según la norma técnica, la anterior. ¿Está? Ya. O sea, yo tenía entendido que la norma la norma técnica TDT solamente utilizaba UHF. No. Pero aquí Incorrecto. dice, adicionalmente se identifica la banda de VHF correspondiente a los canales Yo del les, 7 al 3. eso es lo que yo les expliqué cuando les di, hablamos con principios de la televisión digital y cuando hablamos las características del estándar ISDB-TV. El estándar permite solo, el estándar ISDB-TV puede funcionar en VHF y en UHF, el estándar como tal. Puede funcionar en VHF y UHF. Eso sí está claro, ¿no es cierto? Pero en el Ecuador solo está permitido utilizar el UHF. Solo se permite el UHF para la televisión digital terrestre. Entonces, si en el cuestionario dice, y creo que les había ya indicado, si el cuestionario dice, el estándar ISDB-T, ¿en qué bandas de frecuencia puede operar? VHF, UHF. El estándar ISDB-T en el Ecuador, ¿en qué bandas de frecuencia puede operar? Solo UHF, porque así lo permite la norma. No permite operar O sea, en VHF. había una pregunta que decía, según la norma TDT, las bandas que se puede utilizar es VHF y UHF, entonces yo contesté falso porque pensaba que solamente utilizaba UHF y no Entonces, VHF. tendríamos que ver la pregunta, porque según la norma, solo permite UHF. Según la norma técnica en el Ecuador, si te decía la norma técnica del Ecuador, solo permite UHF. Solo permite la UHF para la televisión digital terrestre. Ya dije, bueno. ¿Pero qué no contestó sé si es usted? que en esa. Yo contesté falso porque como dice VHF y UHF. No, pues la norma pues técnica del Ecuador, vimos la anterior clase, ¿no? La norma técnica del Ecuador, ¿Se acuerdan que Sí, vimos pero es en que- el marco regulatorio? Dice norma técnica del Ecuador, ¿no es cierto? ¿Y qué vimos la anterior clase? Vimos la norma técnica del Ecuador. Era sobre lo que vimos en esa clase, el examen. Entonces, la norma técnica del Ecuador, lo que me dice los parámetros de funcionamiento, me dicen cómo puedo funcionar, en qué bandas de frecuencias, ahí dice UHF, la norma técnica. Exacto, pero en la pregunta decía solamente TDT. Entonces, en la pregunta tenemos que asumir que es en el Ecuador. Pero, ¿el cuestionario sobre qué clase era? Sobre la 5. Y en la 5, ¿qué norma técnica vimos? O sea, vimos norma técnica de la TDT de el Ecuador. La norma técnica no dice norma técnica para el estándar ISDB-TV. ¿Cómo se llama la norma técnica? Se llama norma técnica de radiodifusión de televisión digital terrestre. Si yo no pongo televisión digital terrestre, ¿qué pongo? TDT. Es la norma técnica para la TDT. Entonces en esa pregunta estoy bien. esa era mi duda. Claro, es norma técnica de la TDT. No está hablando de ningún estándar, está hablando de la norma técnica, así se llama la norma técnica. El título de la norma técnica no dice norma técnica del estándar ISDB-TV que va a entrar a funcionar al Ecuador. No, dice norma técnica de radiodifusión de televisión digital terrestre, pero no les puedo poner en la pregunta todo, ¿no? Televisión digital terrestre. Ustedes saben que TDT es la televisión digital terrestre, no son las siglas. Entonces la pregunta es de acuerdo a la clase que vimos. Ya, ok. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a ver, servicios de televisión digital terrestre. Los servicios es los que ya hemos visto hasta ahorita, ¿no? Pero los vamos a mencionar nuevamente. Dice, la TDT tiene algunas ventajas. ¿Cuáles son? Optimizar el uso del espectro radioeléctrico, en el cual se crean espacios de blanco en las bandas VHF y UHF que pueden ser utilizadas para dar otros servicios, como por ejemplo el Internet. Obviamente, toda la banda VHF se va a liberar. No se va a utilizar toda la banda UHF, entonces eso se conoce como espacios en blanco. En Estados Unidos le conocen como TV White Space. Ya hay una normativa que permite utilizar estos espacios en blanco que va a dejar la televisión
analógica al pasar a digital, en Estados Unidos ya se puede dar otros servicios como el Internet. Aquí en el Ecuador se está ya implementando varios pilotos y se está ajustando la normativa para poder dar esto también aquí en el país. Ver la señal digital en alta calidad en móviles y portátiles, se implementarán nuevos servicios audiovisuales interactivos, lo que es las aplicaciones, mayor oferta de programación para el televidente, puesto que la migración de señal brindará la oportunidad de desarrollar múltiples programas, la oportunidad de generar aplicaciones como telegobierno, telesalud, teleeducación, programación educativa, cultura, etcétera, ¿no? El tema de generar las aplicaciones. Si ya estuviéramos migrados en el 2017, ahorita pudiéramos dar la que es la teleeducación a los niños que no tienen internet, ¿no es cierto? Los niños que no están estudiando ahorita. La recepción de alerta de emergencias, permitiendo así la televisión se sume a los dispositivos que entregan a la población mensajes que ayudarán a salvar las vidas. Entonces, todos estos beneficios tendríamos cuando ya se implemente la TDT en el país, ¿no? Todos estos servicios. Vamos a hablar ahora de protocolos. Y vamos a hacer una comparación entre el estándar japonés y el estándar brasileño. Casi es lo mismo, ¿no es cierto? Tenemos el aspecto de relación, pueden manejar 4.3 o panorámica 16.9, tanto el uno como el otro. El tema de la calidad de la imagen, baja señal, señal estándar y HD. Aquí sí cambia el middleware para la programación de aplicaciones. En el estándar brasileño tenemos el Jinga. La compresión es de MPEG-2 para Japón, aquí es de MP4, MP4. El código externo es Reed Salomon para ambos. Este es lo que se ingresa a bit de paridad para la detección y corrección de tiempo. El intercalador, que es la dispersión, no es la dispersión, es el entrelazador, es el bit, tiempo y frecuencia. Lo que se hace aquí es la dispersión del error en el tiempo, ¿no? Se dispersa en el tiempo el error para no tener una trama totalmente errada. Código interno, que lo vamos a ver en las capas físicas, las modulaciones que hemos hablado, y el ancho de banda son 6 MHz. Como pueden ver, esto habla MPEG-2, en ningún lado habla IP, ¿no? En ningún lado dice que es IP. Hay personas que piensan que es IP la televisión digital terrestre, no es IP, por ningún lado es un protocolo IP. Canal directo, aquí es lo que ya les conversé y ya les expliqué. Dice, canal directo es utilizado para el envío de solicitudes y respuestas de las emisoras programadoras a los usuarios. Este canal está contenido en el flujo de transporte del canal de radiodifusión, que es un canal de libre acceso, ¿no es cierto? El canal directo, el que va de la radio al televisor. Canal de retorno es utilizado para el envío de solicitudes y respuestas direccionadas desde el usuario hacia las emisoras o programadoras. Pueden estar formados por cualquier de las redes de acceso de comunicaciones disponibles. Puede ser GPON, puede ser HFC, puede ser una red de fibra óptica, puede ser una red inalámbrica, una red WiMAX, cualquiera que sea una red de internet. No es independiente del medio, ¿no? El canal de retorno está constituido por un módem que se enlaza al terminal de acceso comunicándose con las redes de comunicación previstas, ¿no? Este sería lo que es el set-top box. Ya nos adelantamos. El gateway, lo que les hablaba del gateway, es el encargado de unir las redes de comunicación con las emisoras. Tiene la función de recibir los flujos de datos de redes de datos y adaptarlos para formar un único flujo capaz de ser recibido y procesado en el servidor de aplicaciones. Es fundamental que el gateway implemente las medidas de seguridad necesarias para garantizar la confiabilidad e integridad de la información. Y los servidores de aplicación realizan la interpretación y el debido tratamiento de las informaciones provenientes de los usuarios, dependiendo de la demanda y la aplicación, ¿no es cierto? El servidor de aplicaciones puede realizar una búsqueda de información entre otros servidores y fuentes de datos, etcétera, ¿no? Es un servidor de aplicaciones, les puse un ejemplo. Entonces, aquí como pueden ver, la arquitectura para lo que es el canal de retorno es una arquitectura TCP/IP. Para el canal del canal directo es una trama MPEG-2 que es totalmente diferente. Ahí pueden ver un diagrama si lo desean. Bueno, hemos visto la clase de la semana 6. No sé si primero tienen alguna pregunta de lo que hemos visto hasta ahorita. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? ¿No se entendió nada? ¿Se entendió a medias? Bueno, si no hay preguntas, entiendo que se comprendió todo, ¿no?
Entonces, ahora voy a indicarles algo. La próxima semana, en la semana 7, las autoridades ahora nos han indicado que en la semana 7 y 16 es de reforzamiento al estudiante. Entonces, como es de reforzamiento, yo he preparado en esa semana un cuestionario tipo examen. ¿Cuál es la idea, no? Ese cuestionario nos va a preparar para ir al examen ya filitos, ¿no? Como se dicen ya, que nadie tenga ningún problema en el examen. Vamos a darlo en la hora de clases. En la segunda hora de clases lo vamos a dar conjuntamente conmigo. Entonces, ¿qué es lo que les solicito? Que vengan y he previamente leído las diapositivas, ¿no? Las de las 6 semanas o hasta la semana 7. Lean para dar el cuestionario de la semana 7. El cuestionario lo van a dar conjuntamente conmigo. Entonces, si hay alguna pregunta, como la del compañero, que no estuvo clara para el compañero, entonces ahí en mi clase me dicen que no entiendo esta pregunta, puede explicarme, entonces yo les explico y les digo, es así, por esta razón, ¿ya? Entonces, pero la idea no es que yo conteste todas las preguntas, sino las que tengan dudas. Por eso vengan y repasen sobre la materia. Ese es lo que vamos a hacer en la semana número 7. Entonces, yo en la semana 7 tenía que dar otra clase, pero porque ya nos acortaron, tengo que dar aquí. Entonces, voy a tratar de avanzar lo que más pueda de la semana 7 en esta hora que nos falta. Y el resto lo veríamos en la primera hora de la siguiente clase. Y en la segunda hora lo daríamos el cuestionario. El cuestionario es calificado. Es como un foro para que se entienda. Entonces, y solo va a estar habilitado ese día. Entonces, por favor, no falten, no falten. Solo va a estar habilitado ese día. Entonces, es importante que participen y nos va a ayudar para reforzamiento de la siguiente semana. No sé si tienen alguna pregunta o quedó claro esa parte. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ya. Les he avisado, ¿no es cierto? Entonces, entiendo que quedó claro lo que les expliqué ahorita. Entonces ya, si no tienen preguntas, quedó todo claro. Profe, ahorita vamos a adelantar la clase de la semana 7, nos dijo. Sí, ahorita vamos a adelantar ya la clase de la semana 7 hasta lo que avancemos. Profe, una consulta. ¿El semestre va a durar 17 semanas entonces? Si el semestre va, la semana 17 es el examen final. Ya no va a ser en la semana 16, sino en la semana 17 es el examen final. Ya, gracias, profe. Una consultita. ¿El examen se va a tomar el mismo día de la prueba? O sea, el jueves mismo de la semana 8. Yo no sé tomar el mismo día, yo tomo un fin de semana. Pero si a mí me obligan las autoridades en tomar el mismo día, yo tomo el mismo día. Pero yo lo que sé dar, lo que yo sé hacer es en la semana 8 yo doy clases la semana 8 y tomo el fin de semana de la semana 8. Yo me pongo de acuerdo con el presidente del curso, el mismo día de la clase, yo les deseo habilitar un domingo de 6 a 12 de la noche. Eso sé hacer. Entonces, yo tomo el fin de semana para que estudien y repasen, ¿no es cierto? Que sea más fácil para ustedes. Pero si a mí me obligan en tomar el mismo día, entonces tomaremos el mismo día de la semana 8. En el horario de clases. Otra consultita. O sea, bueno, en cuestiones como a veces se tomaban las pruebas en plataforma, pero a veces la plataforma colapsaba. ¿Se está solucionando este problema? Porque ya no nos pasa, ya que ahora todos vamos a dar los exámenes vía plataforma. Sí, yo por eso les ponía el día domingo, porque yo sé que el día domingo baja la demanda en la plataforma. Yo por eso les ponía el día domingo. El día domingo nadie utiliza la plataforma, entonces yo les sé poner de 6 de la tarde a 12 de la noche, les sé poner. Mejor les aviso, ¿no? Si no me dicen nada, ninguna autoridad, yo les tomo el día domingo de 6 de la tarde a las 12 de la noche. Son 35 preguntas en una hora, un solo intento. Ahí sí solo es un solo intento. Entonces, podrían conectarse a las 6, a las 7, a las 8, a las 9, a las 10, a las 11. Si ya quiere dar al último, a las 11. Pero el día domingo. Si no me dicen nada, esa es la fecha. Inge, muchísimas gracias.
Listo, entonces avancemos si no hay más preguntas, avancemos ahora sí, ya hemos pasado la parte de marco regulatorio, vamos a entrar un poco ya en la parte técnica, retomamos la parte técnica nuevamente, sobre el estándar ISDB-TV, ¿no? Vamos a hablar ahora aspectos principales del estándar, vamos ya a ir conociéndole ya un poquito más al estándar, vamos a conocer más características técnicas del estándar, y vamos a ver también el flujo de transporte, lo que es del Transport Stream. Veamos si avanzamos a ver lo que es del Transport Stream. ¿Cuál va a ser el objetivo? Analizar los aspectos técnicos del estándar ISDB-TV y comprender la composición del Transport Stream. Esto es lo fundamental que debemos conocer del estándar ISDB-T que ya les he mencionado a todos ustedes. Pero hay que conocer los anchos de banda. Es importante conocer lo que es los anchos de banda. Ustedes saben que en los 6 MHz yo tengo un ancho de banda de 6 MHz, ¿no es cierto? Tengo un ancho de banda de 6 MHz, lo que está aquí abajo, ¿no? Tengo 6 MHz. Pero no los 6 MHz yo utilizo para información útil. Yo voy a utilizar 13 segmentos, pero en total son 14. ¿Qué pasa con un segmento? Son los intervalos de guarda. Los que están aquí y los que están acá. Este es el intervalo de guarda. Entonces, si yo quiero sacar el ancho de banda de cada segmento, ¿cómo lo haría, no? Los 6 MHz lo divido para los 14 segmentos, ¿no es cierto? Lo que está aquí, 6 MHz dividido para 14. Y obtengo el ancho de banda de cada segmento, 428,57 kilohercios. Entonces, este es el ancho de banda que yo tengo por cada canal. Lo que dice aquí, ¿no es cierto? 428,57 kilohercios. Si yo quiero sacar el ancho de banda útil, donde se envía toda la información útil, ¿cómo haría? Fácil, ¿no es cierto? Yo sacaría aquí lo que es el ancho de banda, sería igual a 13 segmentos por el ancho de banda de cada segmento. Que en otras palabras, ¿qué sería? 13 por 428,57. ¿Y eso cuánto me da? 5,571 megahercios. Entonces ya sabemos estas tres características y de dónde salen, ¿no es cierto? El ancho de banda por segmento, 428,57. ¿De dónde saqué? Kilohercios. ¿De dónde saqué? Dividiendo los 6 megahercios para todos los canales, los 14. El ancho de banda de información útil. Multiplico los 13 segmentos de información útil por el ancho de banda de cada segmento y me da 5,571 megahercios. ¿Cuánto es el ancho de guarda que tenemos para cada lado? 200 kilohercios. A un extremo y 200 kilohercios al otro extremo. En total de ancho de banda, ¿cuánto sería? 400 kilohercios. Si sumo 200 más 200, el ancho de banda de guarda total a los dos extremos es 400. El ancho de banda lateral sería 200 a cada uno. Entonces, así es como se obtiene el ancho de banda. ¿Se comprendió? Es importante conocer esto, ¿no? Clarísimo. ¿Y qué Está son fácil. los segmentos? O sea, ¿para qué sirve? Ya, eso lo vamos a seguir viendo. Primero es entender que se divide en 13 y se dividen en 14 y 13 segmentos útiles, ¿no es cierto? Eso es importante. Vamos ahora a continuar y a contestar la pregunta del compañero. Dice, la estructura de los segmentos en el estándar ISDB-T está compuesto por 13 segmentos, del 1 al 12, mientras que el estándar central se utiliza para OneSec, para lo que es la televisión móvil. Y esto nos permite, y el estándar ISDB-TV nos permite una transmisión en capas jerárquica. El estándar ISDB-TV
permite una transmisión en capas jerárquicas, lo que es A, B y C. Esto lo podemos ver en la siguiente lámina. Acá se ve mejor que acá. En esta lámina lo vamos a visualizar mejor. No tanto. Podemos tener 3 segmentos, ¿no es cierto? El segmento central, el segmento 0, me sirve para la recepción de equipos móviles. Los segmentos, dependiendo lo que es la capa B, capa A, para equipos móviles. Voy a escribir aquí porque si no, capaz no me entienden. Capa A para televisión móvil. Capa B para televisión en formato HD y la capa C en formato estándar. Entonces, ¿para qué me sirve? ¿Para qué teníamos los segmentos? De acuerdo a la agrupación, yo puedo transmitir un formato de televisión digital. Entonces, si yo cojo el OneSeg, que es el que está en la mitad, yo transmito la capa A, que es la televisión para equipos móviles. Si yo cojo más segmentos, ¿no es cierto? De aquí cogí 2, 4, 6, 8, 9, transmito lo que es televisión digital. Y si aquí cogí 3, transmito lo que es una señal estándar. Entonces, sí pueden ver. ¿Qué quiere decir? Al mismo tiempo, el sistema puede transmitir 3 clases de señales. Señales para televisión móvil, señales HD y señales estándares. Por eso existe 3 capas, la transmisión jerárquica. En capa A, televisión móvil, capa B, televisión HD y la capa C, televisión estándar. No sé si contesté tu pregunta. Creo que quedó claro, ¿no? Sí. O sea que para la capa A utiliza ciertos segmentos, para capa B igual y así con la C. No, la capa A es único el segmento. La capa A es el único segmento que ya sabemos cuál es el del centro, el canal 0. Ese es para televisión móvil. Este sí no cambia. Aquí pueden variar de acuerdo a lo que yo voy a transmitir, ¿no? Si yo voy a transmitir solo canal estándar, no va a haber capa B, ¿no? Si va a transmitir canales solo HD, no habría lo que es la capa C. Depende cómo el proveedor de televisión quiera transmitir, ¿no? Porque el proveedor de televisión puede decir, yo quiero hacer solo capa C, solo canales estándar, yo no quiero transmitir HD, o solo quiero transmitir HD, entonces depende cómo ellos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, lo entendí, gracias. Ya. Entonces, eso es la transmisión jerárquica. Vuelvo y repito, capa A, televisión móvil. ¿En cuál segmento? En el canal 0. Capa B, ¿cuál segmento? Para HD. Y capa C, para canales de estándar. ¿Por qué tendrá más segmentos el HD? Porque necesita más ancho de banda, ¿no es cierto? Si yo multiplico el ancho de banda aquí, sería, si yo saco el ancho de banda, que en este ejemplo de aquí sería 3 segmentos por 400,57,28, creo que era, no me acuerdo ahorita. 400, veamos exacto. 428,57, sí, no me equivoco. Entonces, yo sacaría aquí el ancho de banda que requiero para la capa C. Entonces, eso me indica. Es por eso que dice que se puede transmitir 2 en HD y así, cosas. Correcto, ¿no es cierto? Yo claro, puedo transmitir varias al mismo tiempo. Le segmenté al ancho de banda. Le segmenté 13 segmentos. ¿Sí? Ya, profe, ya. Gracias. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Alguien? ¿Alguna pregunta adicional? Fácil, ¿no? No está complicado. Entonces aquí ya hemos hablado de lo básico, ¿no? Hemos hablado del tema de que el ancho de banda se divide en segmentos y la transmisión es jerárquica. Yo puedo tener transmisión en HD, transmisión en estándar y transmisión para equipos móviles. ¿Cuál será el estándar
o la calidad de la señal para los equipos móviles es una calidad estándar, SD por si acaso. Y aquí tenemos una estructura básica que nos va a comprender de mejor manera cómo funciona este estándar. Tenemos la etapa de los codificadores, tenemos lo que es el MUX, la BTS, la transmisión y finalmente la antena. Pero, ¿cómo está compuesto por capas, por etapas? Tenemos lo que es la compresión, la multiplexación, la modulación, que ya vimos que era OFDM en 64 QAM, y tenemos aquí la etapa del amplificador. Dentro de estas capas puede haber diferentes subcapas o diferentes etapas. Aquí existe también todo lo que es la capa física. Desde el multiplexador, perdón, desde acá. Desde el multiplexador hasta la etapa de modulador, esto se conoce como la capa física. ¿Dónde va a estar qué? Va a estar todo el tema de la codificación externa con Reed-Solomon, la dispersión de energía, va a estar el tema del entrelazador, el tema de los intervalos de guarda, todo eso es la capa física. Pero para entenderlo ahorita, como dice aspectos principales, vamos a entenderlo como 4 etapas muy simples, ¿no? La compresión, la multiplexación, la modulación y el amplificador. Vamos a comenzar con la etapa de la compresión, para ir comprendiendo poco a poco el sistema de televisión digital. Esta etapa de la compresión ya hemos hablado y hemos analizado bastante, ¿no es cierto? Tenemos las entradas de video y audio. Para el estándar japonés, la compresión era en MPEG-2, pero para ya lo que es el estándar brasileño, la compresión es MPEG-4. Entonces, el MP4 es el que se utiliza para la compresión de los datos. La compresión, no digo para el transporte sigue siendo una trama MPEG-2. Entonces, es importante conocer qué es el MP4, ¿no es cierto? Bueno, aquí está una pila de protocolos donde aquí nos menciona, ¿no es cierto? El estándar de Brasil es MP4 y el estándar japonés MPEG-2 para la compresión. Pero el tema de la transmisión utiliza lo que es el transport string, tramas MPEG-2 para ambos. MPEG-2. Y vamos a hablar del MP4. En la semana 7 tienen que hacer un deber sobre un paper que yo les subí sobre el MP4. Un paper que es muy detallado cómo funciona el MP4. Como ya saben cómo es MP2, se les va a hacer simple entender lo que es el MP4. Es muy simple. Pero vamos a ver el tema del MP4, vamos a analizarlo. Como nos adelantamos, el deber del MP4 lo tienen que hacer en la semana 7. ¿Pero qué dice? Es una norma que define un códec de video de alta compresión. Este proporciona una excelente calidad de imagen con una tasa binaria inferior a los estándares de compresión anteriores, como el MPEG-2. Comprime más de información. Como novedad frente a las normas anteriores, lo que es MPEG-4 propone nuevas formas de partición de bloques. Una de sus características, de este modo se proporciona una mayor exactitud en la estimación de movimiento. ¿Cuáles son? Compensación y predicción de movimiento mejoradas. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuáles eran la compensación de movimiento? ¿Se acuerda que hablamos del GOG y tenía 3 imágenes en MPEG-2? ¿Quién se acuerda? ¿Qué imágenes teníamos? ¿Alguien se acuerda? ¿Nadie se acuerda? Nadie se acuerda. Las I, P y B. Correcto. I, P y B, ¿no es cierto? Estas nos ayudaban para el tema de compensación y predicción de movimiento. ¿Se acuerdan, no es cierto? Que hablábamos del MPEG-2. ¿Qué pasa con el MP4? Agrega 2 imágenes más, lo que es el SP y el SI.
Entonces, hace una predicción más del movimiento. ¿Se acuerdan que la imagen I era intracuadro, servía de referencia? La imagen P era la predictiva y la imagen B podía ser para adelante o para atrás, que nos servía nos servía como imagen de referencia. Entonces, ahora hay otro tipo de imágenes que nos van a ayudar a hacer una predicción más. Multicuadro se llama eso. Ya los vamos a explicar. ¿Qué más? Ahorro sustancial de bitrate, hasta el 50%. Pueden ver lo que... El bitrate es la tasa de transferencia, ¿no? Ahorra más que el MPEG-2, que es un 50% más. Entonces, y es una comprensión bestial, ¿no? De la información. Mejora de cantidad de imágenes manteniendo la misma relación. Los errores de transmisión sobre varias redes son tolerables. Decodificación exacta, la cual define la forma en la cual los cálculos numéricos son realizados por un codificador y decodificador. Capacidad de latencia baja y mejor calidad para una mayor latencia y complejidad del codificador. Esto sí se complica en lo que es el diseño de un codificador. No, si es de noche de ganas, voy a hacer despertar. Entonces, en la siguiente lámina está un diseño de un decodificador, MP4, donde está muy sencillo de realizarlo, ¿no es cierto? Y de entenderlo, lo voy a explicar. Tenemos la entrada de audio, ¿no es cierto? Vamos a hacer una compensación de movimiento. Si la compensación de movimiento es una imagen que no tiene con quién compararse, sería una imagen intracuadro, si no tendríamos ninguna, o sería una intercuadro que podríamos compararlo con otra imagen, ¿no es cierto? Si es una imagen intracuadro, ¿qué va a pasar? Viene la etapa de acá, donde utilizamos, ¿qué método utilizamos para la cuantización y la transformación? La transformada de coseno discreta, ¿no es cierto? Pero como va a ser una imagen intracuadro, esta tiene que almacenarse para que me sirva de referencia. ¿Qué método voy a utilizar para poder almacenar? La inversa de la transformada de coseno discreta. Entonces yo utilizo la transformada de coseno discreta. El tema de, cuando ya vamos a hacer el tema de la compensación de movimiento y la estimación de movimiento, ya lo que me permite el estándar MP4 es no manejar. ¿Se acuerdan? En el MP2 teníamos lo que era bloques 8x8. Aquí ya podemos tener diferentes bloques. Puedo tener 8x8, 8x16, 16x8, 16x16, 8x8, 8x4, 4x8 y 4x4. Esa es la primera variación. ¿Qué más? Cuando ya vengo y tengo aquí ya tengo la imagen guardada, almacenada en el buffer, yo tengo que hacer la estimación y la compensación. Aquí es donde ingresan las imágenes, ¿no es cierto? Aquí tengo la imagen I, la imagen P, la imagen B, y agregan dos, lo que es la imagen SP y la imagen SI. Entonces, esas son las dos características que se agregan en lo que es el tema de la compensación del movimiento. Finalmente, ya cuando hace todo este proceso, sale a la última etapa, que es la etapa de entropía. ¿Qué era la etapa de entropía? Cuando yo tengo cadenas largas, ¿no es cierto? De ceros y de unos. Entonces era mejor codificar un cero y decir cuántas veces se repite. Y era mejor codificar un 1 y decir cuántas veces se repite. Entonces, eso pasa y así es la compresión. Entonces, por tener mayor variedad de macrobloques para comprimir la información y también por agregar otras capas que me van a permitir manejar múltiples cuadros, no solo un cuadro. En el estándar MPEG-2 me permitía manejar un solo cuadro. ¿Está claro esto? Fácil, ¿no? Este es un diagrama de bloques de un codificador MP4. ¿Alguna pregunta? Bueno, todo claro. Todo claro, Inge. Entonces aquí está el MP4. ¿Se acuerdan que en el MPEG-2 yo tenía la imagen P que iba a ser de predicción? Esta imagen que está aquí, pongámosle con flechita. Esta imagen de aquí. Y ella buscaba la mejor imagen para hacer para hacer el tema de la predicción. Iba la imagen P, iba la imagen P o iba la imagen I, ¿no es cierto?
Entonces buscaba la mejor, pero siempre solo había una imagen de referencia. Siempre se basaba en una imagen de referencia. ¿Qué pasa con el MP4? Ya tenemos más, ¿no es cierto? Tenemos que el flujo va hacia aquí, donde va a estar las imágenes I y BP, pero vamos a tener aquí las imágenes SI y SP que nos van a permitir manejar múltiples cuadros de referencia. Aquí hay otros cuadros de referencia. Entonces, estas imágenes SP y SI me van a permitir tener múltiples cuadros de referencia. Lo que vamos a poder. ¿Qué obtengo yo al tener múltiples cuadros de referencia? Voy a tener más probabilidad de hacer una compresión por predicción de movimiento. Porque se acuerdan que cuando no hacía una compresión de movimiento, ¿qué pasaba? Todo se hacía una compresión mediante lo que es, cuando ya no encontraba ninguna imagen, ¿qué hacía? ¿No es cierto? Hacía una compresión intracuadro mediante la transformada de coseno discreta, ¿no es cierto? Y esto era el 10% de la compresión. Entonces, al tener yo más imágenes y más múltiples cuadros, yo tengo más probabilidades que encuentre un cuadro de referencia y voy a utilizar más compresión al no utilizar la transformada de coseno discreta, que es intracuadro. Aquí se buscaba la redundancia espacial, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, esta es la idea del MP4. Tener más imágenes que nos permitan realizar este tema de la compresión. Y aquí están las características, ¿no? El que les voy a mandar a The Paper la próxima clase como deber es el MP4 parte 10, que es el que se utiliza. Como pueden ver, MP2 y MP4 utilizan un macro bloque de 16. Aquí es lo que cambia. El bloque era 8 por 8. ¿Se acuerdan que teníamos la matriz de la transformada de coseno discreta? Era una matriz de coeficientes frecuenciales 8 por 8. Aquí teníamos varios, ¿no? Puedo tener 8 por 8, 16 por 8, 8 por 16, 16 por 16, 4 por 8. Entonces tenemos ya una flexibilidad en lo que es la transformada de coseno discreta. Por eso dice el tamaño es de 8 por 8 y aquí podemos tener diferentes tamaños. ¿Qué más? Podemos tener lo que es aquí el tema de un solo cuadro. En el MP2 aquí tenemos múltiples cuadros. Aquí podemos tener adelante o atrás. Aquí podemos tener adelante, atrás, atrás, atrás. O el backward para otras cadenas de datos. El tipo de cuadros IPV y aquí son IPV, SI y SP. Ahí me adelanté mucho. Y tenemos lo que es el nivel de compresión, ¿no es cierto? Tenemos que el nivel de compresión aquí va de 2 a 15 megabps y de aquí va de 64 a 150 megabps. Ya comprime más de información. Puedes llegar a kbps, que comprime más la tasa de información y podemos tener una buena calidad de señal. Entonces, la compresión es más, ¿no? Si tenemos aquí una compresión, una canal HD que utiliza 1,5 gigabps, aquí vamos a tener una compresión en MP4 de 10 megabps, en señal estándar de 270 megabps a 200 megabps, en OneSec de 200 megabps a 0,4 megabps, que son 400 kilobps. Dice que puedes llegar aquí a 150 megabps, ¿no es cierto? Entonces, el Sky. ¿Quién canta? Entonces aquí podemos tener el tema de esta compresión. Así es como funciona el MP4. Entonces, esa es la etapa de MP4. No sé si tienen alguna pregunta. El señor Ronnie Raza. Ronnie Raza. Inge, no tengo preguntas. ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Sí.
Ya, chévere. Vamos a ver ahora la etapa del multiplexador. El multiplexador es otra etapa donde vamos a tener, nosotros tenemos las cadenas de datos, donde tenemos video, audio y datos, y eso vamos a tener que formarlo lo que es la trama o el transport string, o finalmente lo que se conoce como la trama MPEG-2, y encapsularlo en el BTS. El BTS, el Broadcast Transport String, tiene una tasa fija de 32,5 megabps, de los cuales consta 204 megabytes, y repartidos en 108 bytes, que son los de información útil. Entonces aquí les voy a explicar, ¿no es cierto? Tengo lo que es la trama MPEG-2. Yo tengo que multiplexar, ¿no es cierto? Voy a multiplexar lo que es la información. Entonces yo tengo aquí varios canales. Entonces, dentro de los varios canales, yo tengo información de un canal, puedo tener lo que es de un canal, puedo tener lo que es datos, audio y video, ¿no es cierto? Pero no voy a transmitir solo un canal, puedo transmitir yo varios canales. Entonces, otro canal puede hacer que tenga lo que es audio, video y datos. Y puedo tener otro canal que sea un canal en OneSec, que sea un canal móvil. Entonces, en OneSec yo puedo tener otro canal y puedo tener aquí varias informaciones. Entonces, esto es lo que es una trama MPEG-2. Puede transmitir lo que es varias informaciones. Entonces, una trama o el transport string está formado por 188 bytes. Cuando ya le aplico yo lo que es Read Salomon, esta TS se transforma en lo que es 188 más 16 bytes de paridad, lo que me da 204 bytes. Entonces es lo que está acá abajo, ¿no es cierto? ¿Qué me dice acá abajo? Yo tengo un byte de sincronismo para indicar que inicia la cabecera. Aquí tengo los datos, donde están todos los datos, la información de datos, de video, audio y datos. Y tengo los bytes de paridad, que son 16. Luego, cuando ya entremos en la capa física, vamos a ver que estos bits de paridad se dividen en dos. 8 para paridad y otros para el time. Entonces, eso lo veremos a continuación. Pero ustedes ya saben cómo se forma el transport string. Está formado por una trama MPEG-2 de 188 bytes. Cuando ya pasa por Read Salomon por la codificación externa, se agregan 16 bytes y eso se tiene que la trama en televisión digital es una trama de 204 bytes. Así es como funciona la etapa de multiplexador. Y finalmente, para ver el tema de ortogonalidad, para no adelantarnos con sus compañeros, vamos a ver lo que es ortogonalidad. No sé si alguien sabe cómo funciona OFDM. ¿Alguien sabe cómo funciona OFDM? ¿Saben cómo es la modulación OFDM? ¿Alguien sabe cómo funciona OFDM? Nadie ha escuchado OFDM. ¿Recién están cogiendo comunicaciones inalámbricas? ¿O ya cogieron comunicaciones inalámbricas o telecomunicaciones móviles? Ahí se utiliza mucho OFDM. Bueno, voy a explicarles lo que es OFDM. Voy a tratar de explicarles lo de OFDM. Mejor les voy a explicar con el gráfico, que es más fácil. Entonces, ¿cómo funciona OFDM? OFDM, como se puede observar en la figura, está en el dominio de la frecuencia y también en lo que es en el tiempo. Entonces, aquí tendríamos, si hablamos de la televisión digital terrestre, tendríamos lo que son 6 megahercios de ancho de banda. Entonces, si yo tengo 6 megahercios en el ancho de banda, yo esto lo divido en subbandas. Aquí tengo lo que es una subbanda. Tengo varias subbandas, ¿no es cierto? Divididas aquí, ponemos otro color para que se vea mejor.
tengo varias subbandas que yo dividí lo que es en frecuencias, ¿no es cierto? Que serían varios canales dentro del canal de ancho de banda. Pero de todas estas subbandas, yo solo tengo y escojo un intervalo de tiempo. Este intervalo de tiempo se le conoce como símbolo OFDM. ¿Qué quiere decir? Que yo a los 6 megahercios que tengo de ancho de banda, yo los dividí frecuencialmente en subbandas. Y si yo cojo en un instante de tiempo, voy a ver las diferentes portadoras y cada subbanda va a tener su portadora. Si yo cojo en un instante de tiempo, voy a tener las subportadoras. Y cada instante de tiempo se le conoce como símbolo o FDM, lo que vamos a ver aquí a continuación. Aquí se lo ve más fácil, ¿no es cierto? Tengo el ancho de banda que son 6 megahercios. Aquí es el ancho de banda que tengo los 6 megahercios. Aquí tengo lo que es el tiempo y aquí la frecuencia. Yo en un espacio de tiempo, aquí pueden ver las portadoras, ¿no? Tengo todas las portadoras de aquí. Esto es un símbolo OFDM. La agrupación de varios símbolos OFDM se llama cuadro OFDM. Y para lo que es el estándar ISDB, 204 símbolos equivalen a un cuadro. ¿Por qué 204? Porque la trama MPEG-2, cuando ya se le agregan los 16 bits de paridad, tenemos lo que es la trama MPEG-2. Entonces, toda la información de esa trama MPEG-2 va a estar aquí, en este cuadro, en los 200 símbolos. Entonces, es así como funciona MPEG-2, tanto en el tiempo como en la frecuencia. ¿Cuál es la principal función de OFDM? Que estas subportadoras son ortogonales entre sí. Este es ortogonal a este es ortogonal a este es ortogonal a este es ortogonal. Entonces, no se causan interferencia entre sí porque son ortogonales. Esta es su cualidad de las subportadoras. Cada portadora puede ser modulada en 64 QAM, 16 QAM o 8 QAM que me permiten, dependiendo de la información que yo quiera transmitir. Entonces, así es como funciona OFDM. ¿Qué dice? Para mejorar la robustez de OFDM se emplea entrelazado entre frecuencias y en tiempo. Vimos lo que es que teníamos en frecuencias con subportadoras y teníamos lo que es un intervalo de tiempo y ese intervalo de tiempo era un símbolo. El entrelazado en frecuencias consiste en distribuir los bits de datos contiguos en diferentes portadoras, mientras que el entrelazado en tiempo se refiere a distribuir los símbolos OFDM consecutivos en diferentes intervalos de tiempo. Entonces, eso es importante. En cada banda se transmite una subportadora que transporta una porción de la información, la cual se modula en QPSK, 16 QAM o 64 QAM, dependiendo, ¿no? Cada subportadora es ortogonal a las demás subportadoras, así se evita la interferencia. No sé si entendieron lo que es OFDM, el funcionamiento, aunque lo vamos a ver más adelante, un poco más a profundidad, pero el concepto de OFDM. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Algo que quieran que les aclare? Bueno, entonces si no hay más preguntas, hasta ahí tendríamos la clase de hoy día. No se olviden estudiar para el examen de prueba de la próxima semana. Nos seguimos viendo para la primera clase y continuar viendo lo que es la red de frecuencia única y algunas cosas que nos falta de la televisión digital. Entonces, la próxima semana, no se olviden que vamos a dar ese cuestionario para repaso. La próxima semana es más de reforzamiento. Entonces, vamos a hacer ese cuestionario que es calificado. Entonces, vengan estudiando. Igual van a hacer conjuntamente conmigo. Cualquier duda, yo la despejo si tienen alguna duda. Si no hay más preguntas, entonces que tengan una buena noche a todos. Nos veríamos la próxima clase.
Inge, buenas noches. Inge, ¿me escucha?